Buenos días a todas las personas que se hacen de día, buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y buenas noches a todas las personas que se hacen de noche. Hoy es un día especial al cual le quiero mandar mucho saludo a todas las personas que siguen Orúmila. Le quiero mandar muchos saludos, en este caso, empezando por todos aquellos babalaos que pasaron primero por la vida y ya no están con nosotros. De donde quiera que estos babalaos estén, que pongan su granito de arena para poder llegar, que la bendición del día como hoy pueda, cuando nos pronunciemos, poder llegar hasta las casas de todos nosotros y las almas de todos nosotros. Muchas bendiciones para todos mis hermanos Babalau, muchas bendiciones para todos mis hermanos Obases Oriaté, muchas bendiciones para todas las Apetepido Orula y muchas bendiciones finalmente para todos los seres humanos que otorgan con coherencia llegar a pensar o analizar después de esta conversación que hemos tenido desde la magnitud de qué pensamos que es Orula, quién es Orula y cómo se nos va a manifestar a nosotros esta deidad. Hoy es un día muy especial donde muchas personas van a hacerle alabanza a esta deidad. Hoy es un día donde, si nos ponemos a analizar, solamente estas cosas suceden al culto de las iniciaciones de nosotros. El 4 de octubre no lo celebra nadie. Esta fecha no aparece ni en el linaje nigeriano. Esta fecha no aparece en muchos lugares. Esta bandera del 4 de octubre, de quién es Orunla, de cómo se consagra Orunla, cómo se defiende Orunla y cómo para nosotros es un día al cual debemos todos estar juntos como hermanos, finalmente, eso sí no se lo debemos a nadie. Eso se lo debemos a la crianza que tenemos como religiosos. Eso se lo tenemos al decoro, a la disciplina y a como nosotros siempre le hemos rendido Moforibale Orunla. Quiere decir que venimos de una tierra o sinceramente le debemos al mundo explicarle por qué la devoción hacia Orunla. Y hoy entre las líneas se hacen que este día sí aparece pero no aparece. Es un día por devoción y por respeto. Entonces hoy es un día para hablar de respeto. Y mucha casualidad que hoy se hayan alineado los astros para yo poder hablar para el mundo. Un día como hoy, el Odun Ogundameyi en Inifa, donde vamos a analizar el potencial que tiene este Odun. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, vamos a reunirnos, vamos a tratar, porque me gusta mucho pasar el 4 de octubre con ustedes para yo después poder hacer mis quehaceres, al cual tengo que hacer respecto para con Orula, que estoy trabajando para después incorporarme nuevamente. Y así le mando muchos saludos a mi hermano Trupo Baraife. Le mando muchos saludos a mis ahijados y le mando muchos saludos especialmente a mi padre, a Orúmila y Cafefe. Le mando muchos saludos a mi Apetebía Yafá, mi madre Beatriz Gerona. Le mando muchos saludos a mi hija, le mando muchos saludos a la familia, a su mamá. Le mando muchos saludos a todas las personas que devoto a Orunla lo conllevan. Le mando muchos saludos a los seguidores de la doctrina de San Francisco de Asís, al cual es devoto los Babalawo y Orunla, y en el culto, aunque ustedes piensan que tenemos diferencia con el catolicismo, no, sí somos devotos al linaje de San Francisco de Asís. Le mando muchos saludos a ese señor que comanda la religión desde la parte católica, el Papa que nosotros tenemos, que es de la doctrina de San Francisco de Asís, y que San Francisco así con su manto sea capaz de mantenerle siempre la claridad a este hombre en los momentos más difíciles, y aunque colarse como colarse el mundo entero te va a tener fe, porque nosotros sabemos que esas personas que son capaces de seguir doctrinas como la que estamos hablando de San Francisco de Asís, es una doctrina muy fuerte. Hoy es tu día y Fa entero se pronuncia sobre lo que usted defiende en el mundo para que vea que no tenemos diferencia. Analizamos que el vocero de la parte al cual encuentra en el Vaticano es seguidor de la doctrina de San Francisco de Asís. Quiere decir que no es para extraño que cuando nos arrodillemos le pidamos. Entonces vamos a pedir por el trabajo de esa persona que le ha tocado un año muy duro, y vamos a pedir por él, vamos a pedir por nuestros familiares, vamos a pedir por nuestros amigos, vamos a pedir de verdad por todas las personas que día a día dicen: Alexander, y esto cambia. Bueno, miren a Orula desde el índice del cambio.
Antiguamente tú ibas un 4 de octubre a una casa y todo el mundo estaba sentado en una silla adorando Orunla y pidiendo Orunla y dándole campana a Orunla y iban directamente a Orunla. En estos últimos tiempos, el 4 de octubre, una fiesta con los bambán o con reggaetón o con música y se distorsiona mucho la energía que ese día por obediencia y por devoto van a buscar personas a un lugar donde en su casa no tienen Ifá, tienen abofaca o tienen cofafún. Quiere decir que vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible, vamos a pasarlo en alegría, pero vamos a tratar de unificarnos porque Orunmila es algo grande y este es un día donde va a escuchar a muchas personas de todo el mundo y de todas las religiones. Y si nosotros somos los que le tenemos fe a esto, vamos a enseñarle al mundo que sí, nos hincamos y pedimos por el mundo entero, ¿cómo que no? Hoy es un día al cual yo quiero muchas bendiciones a mi Bona Oturairá, que es el único que me queda. Le mando muchas bendiciones y ya desde lo más profundo y de la hora más temprana me hinqué ante Ifá y Orunmila para pedirle todas las bendiciones a mi Oluo Siguayú, que en donde quiera que esté, Orula me lo mantenga iluminado, igual que todos esos hombres que intercedieron mi carrera y pusieron su granito de arena y no tengo cómo pagarle, ni con velas ni con flores. Por tanto y demás, ya alineando todas las bendiciones, le pido permiso a Orunmila para que me deje otorgar en el día de hoy hablar este Ordun Ogundamey. Ordun desde la reflexión, Ordun que me gusta hablarlo hoy y Ordun de detonante. Hemos venido hablando desde el Ordun Baba y Orbe con una reconstrucción grandísima al cual abarcó Oyekumei. Oyekumei nos dejó ver todo lo que sucedió y Worimei se expresó sobre el carácter y estos hábitos que se detuvieron pero de ahí no pasaron. Ordimei detonó muchos problemas, pero todos estaban dentro del problema porque las personas les gustaban vivir dentro de esos problemas. Y los Omei nos dejó ver que no había forma de que no llegara un momento a donde íbamos a estar en el colapso, pero finalmente la oportunidad de ver más para adelante la íbamos a encontrar. Ojuanimei nos hizo ver infinidades de cosas, desde los templos más profundos hasta las circunstancias que hoy vamos a vecinar, cómo se desplomó y cómo se vuelve a encontrar el rescate por el camino. El Ordun Oparamei nos dejó hablar todos los pactos que nosotros tenemos, el déficit, las problemáticas matrimoniales, con qué fuerza, las determinaciones y cómo Dudúa es capaz de sentenciar estas problemáticas, incluyendo a Changó y los grandes desenvolvimientos del Lebó en Oparamei. Okanamei ya nos dejó hablar a nosotros el proceder de la lengua de Oparamei con diferentes tipos de irritaciones, el estado Okanamei, el pronunciar del conflicto, Okana, Okanayeku. Dice, las cosas no van sobre lo normal y lo dije. Un Ifá donde las cosas se iban a poner de diferente manera. Pero ya hoy entrando ya en Ogundamey, al cual es una etapa que todavía nos falta Osamei, y después que hablamos que el Ordun Okana, al cual tenían que prestarle la atención indicada para poder llegar al reajuste de todas las cosas, nos iba a mantener en un letargo hasta el Ordun Ikamei. Aquí tenemos Ogundai. En este mismo momento nosotros vamos a definir quién es Ogun y vamos a hacer mucha diferencia. Dice el Ordun Ogundamey y se basa en el respeto de Obatalá. Dice, hablan maldiciones. Dice, un Ordun donde cuando bajó a la tierra, a pesar de hacer trabajos celestiales y a pesar de hacer adivinaciones celestiales y de venir para poder hacer la diferencia de ya el caos que se estaba formando, dice, solamente baja el Ordun Ogundamey y hacer una gran diferencia. A darle firmeza que ya andábamos por el mismo caos de Baba y Yowe, aunque Baba y Yowe era capaz de poderla rectificar. Pero dice Ogundamey, en este momento una línea la vamos a poner para acá y otra línea la vamos a poner para allá. Ogunda se empieza a pronunciar como su hermano Ogundamey. Ya estamos en presencia de un Ordun masculino completamente, o vamos a analizar toda la parte masculina de Ogun, al cual ya nos viene diciendo qué pasó, qué sucedió, hasta dónde Okana nos dejó ver. Los Meyis hasta Okana ya empezaron a cobrar violencia. Los Meyis a Okana ya empezaron a detonar. Dice, en este momento detona el poderío de Ogun. Esto es un Ordun que nos va a dejar ver a nosotros en el mundo de la magia, la violencia, la prisión, los coyotes, los actos de violencia, diferentes cosas que molestaron a Obatalá, y Changó desde el cielo divisaba todo.
Esto es un orden donde no va a haber, donde ya aquí se va hasta preso. Ya aquí el presidio entra a jugar, ya aquí la violencia toma el control de las manos, ya aquí vamos a empezar a ver lo que hoy nosotros estamos viendo, el detonar de Ogún, la fuerza de Ogún y el lesbo que debe hacer el abuelo Ogundamey para no vivir en estas calamidades que arrastra el signo cuando se detectó respecto como un Mey y iba a detonar para el mundo. Y no es para nuevo de que eso lo tenemos en nuestra sociedad. Nuestra sociedad vive de calamidades, nuestra sociedad es una sociedad violenta, nuestras sociedades se matan, se pican, se asesinan, se destrozan y ya no sucede una vez al año. Sucede continuamente en el año a donde los actos violentos no tienen explicaciones. Lo dice el Ordun Ogundamey. Dice el Ordun Ogundamey que nos viene avecinando muchas de las conversaciones al cual hoy hay errores en la religión. ¿Quién es Ogún? ¿Cómo funciona Ogún? Y cómo las consagraciones de Ogún tienen que ser unas consagraciones a un poder tan grande, tan grande, tan grande, que no avalan, es decir, que hoy se están haciendo con la corrección indicada, porque hoy critican cómo se monta Ogún, hoy critica la base que tiene Ogún, hoy critica el nacimiento de Ogún y hoy critican el fondo de canasta que se le hace a Ogún con la representación de Ogundamey y cómo se llama Ogún, los esboces que se hacen, porque mucha gente dice que eso es un salabanda. Eso no es un salabanda porque el Ordun Ogundamey deja bien claro que el abuelo Ogún no tiene que ir a la prenda de Congo a nada, ni a trabajo de salabanda ninguno, ni a nada por la sentencia que cargó Ogún y Changó en este Ordun Difá. Hoy tú llegas a la casa y dices, sí, apure, pero eso es un salabanda. No. El potencial de Ogún no tiene que ver con la confusión de un caldero de palo. Un caldero de palo tiene firma, un caldero de palo tiene montaje y un caldero de palo significa culto a la tierra Congo, donde se van a hacer esos secretos que en el Ordun Ogundamey lo primero es que alerta y avecina de que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Y por qué se irrita Ogún? ¿Y por qué los problemas de trabajo, de violentación, de Obani Chekun y de enfermedades tienen hoy un índice grandísimo sobre el plano terrenal? Muy difícil encontrar la labor, muy difícil encontrar la paz entre los seres humanos y que no se desate la violencia. Hay más violencia que buenas acciones y muy difícil poder terminar con solución finalmente cuando se entra a Obani Chekun, las circunstancias que se pueden hacer, las operaciones y toda la disciplina de la medicina que Ordúa expone en este Ordun Ogundamey. Quiere decir que yo me asombro cada día más como cada vez que yo leo un Ordun, yo veo lo que está pasando. Yo veo los detonantes, lo analizo en una estera, lo analizo globalmente en una letra del año y lo analizo para resguardar en dónde están habiendo las circunstancias con decadencia que venimos arrastrando religiosamente, que se nos están yendo de las manos. Con el potencial de Ogún, esto no lo va a dejar ver el Ordun Ogundamey. Con el potencial de Ochosi nos lo va a dejar ver el Ordun Ogundamey. Con Enchu nos lo va a dejar ver el Ordun Ogundamey. Y finalmente con Osun nos lo va a dejar ver el Ordun Ogundamey. Las grandes disyuntivas que hoy hay en la religión para consagrar a Enchu, las grandes disyuntivas que hoy hay en la religión para consagrar a Ogún y las grandes disyuntivas que hoy hay en la religión para consagrar Ochosi. Quiere decir que ya viendo el potencial de Enchu ayer en Okanamey y todavía es metido en la tierra de Ogundaey, Echu Laroye o el Eguani Enchu, por la representación de lo que funciona este Enchu en el Ordun Ogundamey, que hace la gran diferencia desde Ogundamey, al cual sinceramente es seleccionado por Olofin, para llevar todas las detonantes del lesbo del Babalawo. Hoy en día ningún Babalawo acata a tener este hecho por Ogundamey porque dicen que funciona Hecho Dara. Y entonces yo he preguntado que qué pasa con Hecho Dara y me dicen que está en el sur de Chuchubayo, Mamaqueña, Hecho Dara, Iqueña. Eso a mí no me convence.
Eso a mí no me convence porque yo tengo conocimiento que el Babalao tiene un hecho que nace en el orden Ogundameyi con potestad de Olofin para llevar los esbozes celestiales a su destino para que este caos no sucediera. Y entiende, hay una definición que yo digo, pueden haber muchos hechos y pueden haber muchas cosas, pero nosotros los Babalaos tenemos que saber por camino cuáles fueron las cosas que nos dieron en los 16 Meyi para poder tener control de nuestras cosas, para poder reconstruir. No pueden haber nacido muchos hechos. Todas las deidades tienen Enchu. Enchu es un personajillo aquí bien complicado, pero cuando detona un Odun como Gundaeyi que nos va a explicar que las cosas se van a ir de la mano totalmente y que estamos en un temporal de recapacitar ante la humanidad, porque estamos hablando de los 16 Odun que nos van a dejar que la violencia está, el atraco está, el robo está, la mentira funciona. Hasta Ogundameyi Orula no ha dejado ver infinidades de cosas, por qué suceden, por qué no suceden y por qué estamos siendo víctimas de lo que nos sucede. Ya en Ogundameyi no nos entendemos, ya en Ogundameyi nos matamos, ya en Ogundameyi nos atacamos, nos violentamos, ya en Ogundameyi el amigo no se irrita con el amigo, ya el amigo no discute con el amigo, ya el amigo agrede al amigo, desangra al amigo sin importarle si su vida se va en esa acción. Quiere decir que ya empezamos a brincar una línea sobre nuestro semejante sin respetarnos, sin respetarle la vida a nadie por cualquier tipo de efectos de detonancia, de violencia que ya empiezan a aparecer en el plano terrenal con nosotros, las personas al cual nos identificó Batalá en el mundo por ser las personas más exactas, más correctas, con los mejores sentimientos, con los mejores raciocinios, y esa persona se llama ser humano. Quiere decir que Ogundameyi ya nos deja ver como coyote, ya Ogundameyi nos ve fajando por nuestras presas, ya Ogundameyi pasamos a la agresión, ya en Ogundameyi la reflexión se va de la mano y quién es Avecinia y cómo después de pronunciar en este Ordun Difa en adivinación en camino al cual son celestiales, en caminos terrenales por mediación de Abdelén Ifa, que era lo único que había aparecido aquí hasta el Ordun Okanameyi, Abofacán, Cofafún, Palmeras-Dinquine, a nivel de selección de Orula, ancianos de la noche, revolú, traiciones, traicionar los conceptos, los templos se desbaratan, Inquín se desaparece, el catolicismo toma fuerza, los musulmanes hacen adivinaciones por mediación de Otá, se forma el reguero, el desorden, y ahora entramos en Ogundameyi y por primera vez nosotros vamos a encontrar un épele de Ifá. Hasta ahora no teníamos épele, hasta ahora teníamos inquines de palmera con un pronuncial enorme, con una satisfacción de un poder de adivinación certera, y nunca nadie se había expuesto con el épele de Ifá, ni había aparecido el épele de Ifá, ni se había hecho adivinación sin la nuez de la semilla de la palmera Dinquín. Avecinia. ¿Quién es Avecinia? ¿En qué estado está Avecinia? ¿Cómo Avecinia encierra todos los secretos de las pirámides? ¿Cómo Avecinia encierra todos los secretos más profundos de los Mesías que pasaron? ¿Cómo hay lectura sobre nuestro Mesías Jesucristo? ¿Cómo hay adivinación? Y cómo cuando van a la profundidad de dónde es Avecinia, de dónde sale Avecinia, los secretos de Avecinia, ninguno tienen que ver con el culto que nos regala nuevamente un Hércules al cual nos puedan llamar Eife, ni ningún tipo de esta circunstancia. Quiere decir que Orúmila nos entrega su hinche más grande en el Ordun Ogundameyi, y cuando busqué no me lo entregó nadie de los que están diciendo ahora. Mi épele no es entregado por nadie de esas personas. Mi épele no es entregado por nadie de esas personas. Mi épele no es consagrado como lo están consagrando las personas. La consagración del épele de Ifá se perdió. Y hoy me preguntan, Alexander, imagínense si se perdió la consagración por el camino de Avicinia, donde se encontró el épele de Ifá, como se consagró el épele de Ifá por primera vez, donde salió el épele de Ifá,
y buscó la distinción de por Inquín, perdido en el tiempo, volver a la conversación, me pueden preguntar si todas estas cosas están perdidas, cómo logran otorgar que la conversación de Ifá no navegue sobre el Ordun Osa Enchu o diferentes circunstancias al cual expone una mala influencia sobre este hinché puede llegar a alterar la astrología y cambiarle el nombre de adivino para, como dice Otura Tiyú, el bochorno de lo profetizado no verse. Entonces aquí tenemos uno de los problemas más grandes que tenemos. Esos secueles que lavan en un miero, le dan de comer 2 gallinas y le exigen a Orunmila que hagan un proceso de adivinación. Proceso de adivinación que finalmente va a estar en nuestros hogares para poder atender al mundo, para que el mundo vaya, nosotros pronunciando y en el pronunciar de esos signos buscar la aceptación de los conocimientos y los esboces. Pero me pregunto yo, ¿está bien ubicado este hinché? ¿Está bien preparado este hinché? ¿Está bien comido este hinché? Por la pata que come este hinché, como come este hinché, a la hora que come este hinché, bajo los astros que come este hinché, como se entierra este hinché, como finalmente se sazona, se lava y se le da el pronunciar a primera vez donde se conoció un épele de Ifá, Abisinia, los conocimientos más certeros, y si analizan bien, pasaron nuestros grandes profetas, incluyendo al que crucificaron en una cruz. Eso está en la literatura de Ogundameyi. ¿Cuántas cosas no nos va a dejar Ogundameyi que no tiene que ver nada con la falacia de hoy? Que si viene de aquí, que si viene de allá, que si el épele para aquí. Y no solamente el épele. El épele después nacido en Abisinia caminó por diferentes sectores con diferentes tipos de planos de adivinación. Y hoy hay épele en Ifá, al cual no son de 2 patas y se adivinan por frecuencias de 4. El épele sufrió transformaciones, no. El poder de adivinación se enseñó en el mundo por mediación de épele y el épele tuvo transformaciones, tanto con cáscaras de naranja, tanto con caracoles, tanto con diferentes tipos de pronunciar, pero que a nadie se le olvide que lo que nos entregaron a nosotros fue el aliviante de la conversación de Ifá por mediación de épele en Ifá, que hasta ahora venía en semillas de palmera, y por la indisciplina todo esto se desapareció. Épele al cual tenemos que analizar la deidad que otorga tener un épele como Lolo Dios, como Yalorde en el Urdun Obeate, o como el épele que se le entregó Gun en Iroso Tuniarara, como un épele que está perdido en el tiempo de Obetuani Alara, que se montan con 4 dilogunes grandes y 4 dilogunes grandes y se le da de comer con Changó junto para con Yalorde, y es el épele que usa el abuelo Obetuala Morá y no va ni en coco, ni en semilla, ni en hierro. Va en dilogunes, consagrado un épele secreto que vive dentro de Changó, que ese épele hoy no aparece ni en los centros espirituales. Aquí hablan diferentes consagraciones y el Babalao tenía una disciplina de todos los épeles que nosotros teníamos, cómo los consagrábamos y cómo funcionábamos. Como el épele de Osain tiene juramento sobre el Ayahuasca, cómo el épele de Orun tiene juramento sobre el fundamento de Egun y cómo se inicia ese épele, y perdiendo el pronunciar de épele, de Abesinia, del gran poder del hinché de épele, como nace, se han perdido muchos itases, y hoy los babalauos de hoy en día no saben pronunciarse, o estamos teniendo dificultades los más jóvenes para pronunciarse si Orun se ha citado o no se ha citado, si Osain se ha citado o no se ha citado, que por qué Inquín es Inquín y épele es épele. Analicen quién es épele, porque por el concurso de los conocimientos sobre la materia arriba de las del Ifá hay proceder al cual entre el iniciado y Inquín hay tanto conocimiento al cual puede llegar a trampear a su conveniencia y caer sobre las fases de falso profeta. En el Inquín se ven estas Ifá, se ve poder de adivinación sobre los certeros, sobre una fuerza que rige, solamente es interrumpida por el Ordun Osa Enchu, y por eso finalmente después que este épele se consagra, va al pie de una mata de plátano y finalmente se le quita la maldición por Osa Enchu, terminando un nacimiento normal, se rectifica por Osa Enchu. El épele tiene muchos trucos y habla de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en dependencia como vayas a usar, la pata que vas a usar o lo que no vas a usar, bajo el linaje correcto o bajo la profundidad de Egun. Todas estas cosas se las debemos al Ordun Ogundameyi.
Pero ¿por qué no las brindan? Para evadir la violencia. ¿Por qué no las brindan? Para evadir el deterioro. ¿O por qué no las brindan? No, en este momento Orúmila nos hace entrega de un hinché para nosotros enfrentar todas estas calamidades. Aquí vamos a ver los babalabos presos. Aquí vamos a ver la disciplina completamente sobre lo contrario. Y aquí vamos a ver un detonante que yo quiero hablar, que hay muchas cosas que se están mezclando. Y yo le pregunto hoy a mis hermanos en día, y por dónde tienen el proceder de Obecaco Anardo, y me están diciendo que por Ogundamey, cuando Ogundamey nos viene a alertar la disciplina de Ogún. Pero aquí no se ha hablado de Obecaco Anardo. No, de Obecaco Anardo aquí no se ha hablado. Aquí se ha hablado de Ogundaey, de Ogún Chorochoro. Pero yo no me he puesto todavía sobre la ceremonia de Obecaco Anardo. Yo me pongo sobre un secreto a una disciplina donde Ogún va a tomar fuerza, donde Ogún va a funcionar, donde Ogún va a desmembrar, donde el metal se va a oxidar y donde nos van a dejar a nosotros ver que arriba del metal se trabaja para bien, se trabaja para mal y que el culto de Ogún no puede ser violentado a como se está violentando hoy. Ogundamey es la bajada de Ogún y yo miro Ogundamey desde arriba hasta abajo junto con todos los pataquines de Ogundamey. Y si yo estoy diciendo mentira, que me enseñen dónde está el camino, el pataquín, el documento y el esbo para el caracol de Ogún. Eso no existe. No existe porque el rigor que Ogún nos brinda a nosotros es un rigor tan grande, donde alerta que el hijo de Ogún es único. El hijo de Ogún es único. Y el hijo de Ogún viene bajo la circunstancia de la maldición de Obatalá. Quiere decir que dentro de la tierra 8, Obatalá no permite que ese Dilogún caiga en el piso. Ese Dilogún está maldito. Y esa maldición la carga Ogún en el orden Ogundamey y no hay forma de escaparse porque es un Obatalá que vive en la atmósfera. Un Obatalá que mientras respira Ogún, mientras funciona Ogún y mientras Ogún desmiembre y donde el poder de Ogún Chorochoro funcione, la maldición está arriba del hijo de Ogún y del hijo de Agú Orúmila, Ogundaey y Enifa. Por eso aquí hay que analizar de quién es el cuchillo, por qué lo detona Osameyi, por qué esta ceremonia es de Osagriñán y por qué Osameyi tiene que ver con las brujas y por qué viene hablando el Pinardo de Santero y por qué vienen funcionando las cosas y por qué Ogún Chorochoro es maldito por Obatalá, protector de la tierra 8, al cual tiene 20.000 consagraciones, 20.000 circunstancias, pero esas 8 tienen que comer el nife y el vale. Entonces me pregunto yo, ¿tiene consagración a una magnitud tan grande, con un potencial tan grande? Hoy dan el caracol de Ogún, hoy quieren entrar a Ogún con un caldero y 2 piedras, hoy no quieren hacer nada de como Ogún nace. Entonces, si nosotros fundamos un culto a una dinastía religiosa que la vamos a adorar porque tiene algo en nuestras creencias que es para resolver, como el trabajo, la enfermedad, la violencia y las cosas, y este culto viene de por año, con un deterioro al cual mis hermanos los hijos de Ogún desconocen muchas cosas en la tierra 8, entonces todo culto que no es bien atendido finalmente tendrá que recoger los frutos en contra de como los estaba esperando finalmente recoger. Hoy sí los tenemos. Hoy no nos entendemos, hoy hay violencia, hoy hay accidentes, hoy hay desplome. Hoy Ogundá es más fácil que Iré Buyoko. Es más fácil encontrar Ogundá que ni Buyoko. No existe el Buyoko y cuando el Buyoko llega la indiferencia. Dice, Obatalá decidió hablar de un Ogundamey y partir las diferencias. El pescado se partió al medio, la mitad fue por Ogún y la mitad fue para el Eguá. En Okanamey le robó a Osun. En Ogundamey le quería robar a Ogún. Quiere decir que Echo es un personajito que viene tratando de adquirir todo lo que quiera adquirir por el camino. Y aquí en el orden Ogundamey nos vamos a encontrar. Para una consulta a nivel mundial o una parte cuando nos vamos a expresar, ya esto es un orden cuando viene que nos va a decir que la violencia va a estar a la orden del día. Que el potencial de que los sacerdotes de Ifá vayan presos está a la orden del día. Que el potencial en el alcohol, en las drogas y en la violencia ya está en la debacle. Que el potencial al cual los grandes bases van a caer en la detonancia y la problemática. Y Orúmila va a colapsar para que el sexo femenino sea capaz de yalor, de salvaguardar y darle al hombre la esperanza del amor familiar de las hijas y finalmente el regocijo del tacto a no perderse en la vida.
aparece en el Odun Ogundameyi, a la Iborúa, a la Iboya, a la Ibocheche. Muchas personas dicen que son las Apetebices de Oruro, Ochun, Yemayá y Oya. Oya juega un rol muy grande en Ogundameyi, pero para con Ogun. Yemayá juega un rol muy grande para Ogundameyi, pero para Ochosi y para Inle Abatá. Pero aquí Ochun Ololodí hace un desdoble en el Odun Ogundameyi y nos deja ver a Poroyé y nos deja ver a la hija de Odudúa. Quiere decir que aquí tenemos que entrar sobre las circunstancias de quiénes son estas Apeterbisas. A Oroché, a Poroyé y a Ololodí. Aquí Ogundameyi nos está dejando citar entre todas las mujeres cuáles son las mujeres indicadas para hacer el voto por Ogundameyi. Todas son Apeterbí de Orunla. A todas se les rinde moforibales. Pero aquellas personas que tengan el don de ser hija de Yalode y ser Ololodí, ustedes tienen que hacer consagraciones con Ololodí. Ustedes tienen que buscar un babalao que les represente junto al culto de la Socha sobre el segundo lavado de la iniciación de Ololodí y cómo Ololodí es su santo de nacimiento, pero con 5 tases más se monta una segunda deidad al cual tenemos que infligirla en ceremoniales para que finalmente esa hija entre directamente a comer con Orúmila y haga la conexión de la parte de Egun, Oloché y Aporoyé junto con Ololodí. Y ahí vamos a tener la primera corona de Ololodí, que es el parto. Vamos a tener Oloché y Aporoyé, que son las hijas de Odúa y las hijas de Orunla. Quiere decir que sí podemos caminar por el sector fémino, pero hay un gran error bien grande pensar que las Apeterbices de Orunla puedan ser Ochun, Yemayá y Oya de salida. Nos representamos a Ochun, representamos a Yemayá y representamos a Oya. ¿En qué le debemos a Yemayá en el Odun Ogundameyi? Todo el potencial del pacto de Inle y de Orun, del pacto de Orun y de Ochosi, y que nos iba a regalar a nosotros que para la pesca era en la noche y para la caza era en el día. Y porque la Ogundameyi debe de tener el juramento en Orun sobre la doctrina doble, como Orun come en la noche y se jura al lado de los grandes poderes de Inle Abbata, y como Orun posteriormente vuelve a comer al lado de Mata de Ochosi, manteniendo el control de Abbata y de Ochosi, y cómo estos personajes en el Odun Ogundameyi le dejan ver a mis hermanas la santera que no hay forma de que no se pueda darle de comer a Egun Porifá, y que para consagrar el gran poder de Inle y de Ochosi se hace con Inle Abbata. Y hoy en día están haciendo machuquillos con Oque, hoy en día están haciendo machuquillos con diferentes tipos de circunstancias que no lo saben o no se lo han enseñado. Hasta Inle no llega a Oque, hasta Ochosi no llega a Oque. Abbata juega un rol muy grande y este machuquillo se prepara místicamente. El cazador del mar y el cazador de la tierra bajo el Odun de prohibición al cazar. ¿Quiénes son las personas facultadas? Todo aquel que tenga pacto con el mar y con la tierra. El ser humano estaba determinado a poder alimentarse del mar y alimentarse de la tierra. Ogundameyi hizo una detonancia de tanta violencia que alerta que no es un Odun ni para cazar, ni para pescar, ni para quitarle la vida a ningún animal, al cual es un Odun de tanta violencia. El Odun Ogundameyi nos va a dejar a nosotros ver diferentes tipos de ceremoniales, y me interesa mucho la reconstrucción de Ogun, porque estuve en Ifagua, Chekun Otá, hablando respecto a Ogun y detonaron muchas cosas. Detonaron que Abure quedado con Ogun, hacer Ogun correctamente. Hacer Ogun correctamente, porque no hay forma que nosotros no nos enfoquemos en Ogun, porque este es el Sarayé de Ogun. Como en Ogundameyi bajó Changó, en Ogundameyi bajó Ogun. Y aquí en Ogundameyi nacieron los compadres Ogun y Changó, como Ogun desde la tierra empezó a hacer su guerra y como Changó finalmente se retiró de la tierra para desde el cielo dar fe de lo que estaba pasando, pero intervenir entre Olofin y Ogun por la ira de Ogun, que no quería parar la guerra. Quiere decir que aquí hay diferentes tipos de equilibrio. Aquí es un Odun que no va a haber de guerra, de alistar los ejércitos, de preparar los ejércitos,
de preparar las artillerías, de ya en este momento estamos viendo un orden de guerra. Me van a decir que hasta la fecha no la tenemos. Sí ha sucedido todo. Sí ha sucedido todo, pero cada pasaje y cada circunstancia de las que nos expone estos orden DIFA se ha quedado chiquita porque no ha salido de nuestras casas, porque no ha salido de una casa, porque no hemos enfocado en Orula, en quién tiene la razón, en quién no tiene la razón. Y entonces hoy, un día como hoy, un día de Orula, al cual todo el mundo entra en conciencia de que Orula no es un santo para hacer brujería. Ya hoy todo el que va a ver Orunla, ve Orunla desde el punto de quién es Orunla. Me pregunto yo, ¿cómo pueden otorgar decir que en nuestra religión no se ocultan todas estas cosas, no hay todos estos vencimientos y que esto es una religión al cual sinceramente expone maldiciones, atraso y desagravio? Pero si yo encuentro todas las maldiciones, si yo encuentro todos los desagravios, si yo encuentro todas las problemáticas, y todas se ocultan detrás del funcionar del ser humano. Ninguna vinieron con ningún tipo de maldad. Ninguna vinieron con ningún tipo de disyuntiva. No, que entréguele su alma. El ser humano no le va a entregar su alma nunca a nadie. Es otorgar, entregar cuando crean que ya le está creando problemas, los problemas que tiene. Quiere decir que el ser humano es, como bien dice Ogun Dameyi, es capaz de probar todo. Ogun bajó a la tierra ya en este Meyi Difa y nos expuso todo. Que la violencia iba a funcionar, que las cosas iban a funcionar, que todo iba a funcionar. Entonces el ser humano es quien tiene que ser cuidadoso. Y el Babalawo, y si esta religión se respetara desde este punto de vista y se sentaran con la corrección indicada, a muchos hombres a llegar a esta conclusión y finalmente cargar el peso, como bien dice Lordun Ogun Dameyi, y corre sobre los Ogunda y se encuentra en Ogundayekun y en Oyekun Ogunda todo lo Difa. Fíjense qué tan interesante es Ogun Dameyi, que es dueño del Sarae de Orúmila junto con Oyekun Meyi. Dice creación y espiritualidad. Creación y espiritualidad. Dice, la creación arrancó, los colapsos existieron, la trampa existió, el beneficio existió, la traición existió y el dinero corrompió. Entonces eso está escrito, esos son pasajes que están pasando. Entonces tú te pones a analizar si estas cosas se desploman. Entonces, ¿cómo le podemos llamar que nos vendimos? Que traicionamos nuestra religión. Yo creo que ni nos vendimos ni traicionamos la religión. Yo creo que una profundidad tan grande de poder llegar así a estos concursos o concilios de conversaciones respecto a los Meyi Difa, sí nos va a dar buena ayuda y creo que nos las va a terminar de brindar, y el que no las quiera otorgar, entonces después de esta conversación no hay nada. Pero esto es lo que nos permite saber que si nos unimos con la corrección indicada no pueden haber dudas, no pueden haber disyuntivas, pero creo que los rangos estaban no muy claros. Y maybe los de nosotros eran de imposición, de prestar atención a que somos Babalawo, que somos los jefes, que somos los que mandamos, que se piensan estos Babalawos. No, la responsabilidad que se oculta detrás de nosotros es esta que nosotros estamos exponiendo. El sacrificio, el que no pase, el no cansarnos, en repetir las cosas, en evadir las calamidades, en pronunciarnos, en tratar de llevar continuamente todo este sistema de adivinación que lo estoy haciendo yo en este momento, pero que mis hermanos también son dueños de ello, por mediación de Inquín, por mediación de Épele. Y entonces me pregunto yo, ¿qué era lo que pasa? ¿Cómo pueden llegar a pensar que en nuestra forma de pronunciarnos correctamente, no como nos estamos pronunciando, con la obligación que debemos pronunciarnos? Esta religión no tiene respuesta para todo. Pueden seguir diciendo barbaridades, pueden seguir fajada la tierra ocha, puede seguir fajado todo el mundo. Si no van al concilio de Ogún, van a seguir entregando manos de caracoles, van a seguir viendo el peso que tiene Ogun Dameyi, van a seguir viendo la maldición que tiene Ogun Dameyi, y en los va que se respete. Y el hijo de Ogun de muchos años que conozca a Ogun Dameyi tiene que saber que porque en Odón te llamen arriba de Otá, usted no está haciendo la llamada por Ogún, porque Otá se llama en Odón, pero el Otá, cuando se monta en Odón, aquí hay orizas que tienen carga y por eso el piso lleva un irawo, porque hay irawo del Arerí y hay irawo desde el piso.
Y entonces hay que ver cuando se llama por la lerí sentado en el piso y cuando se llama por la lerí, y eso que se está llamando es como Chosi, como Gun, como Osun y como Enchu, que tiene un fundamento mucho más fuerte, más enérgico, pero que no va a la cabeza, pero no hay problema en ponerlo en el piso. Pero el del piso hoy no está yendo y hoy critican un caldero montado por Ogundameyi con la procesión de Ogunda Teturá y con el significado de Irosotorda. No, eso es una prenda, eso no es una prenda, familia, ese es Ogún y ustedes no saben quién es Ogún. Una prenda de Salabanda es una prenda de Salabanda y un caldero de Ogún con un potencial más grande con el alineamiento del herramental que lleva Ogún, que lo lleva doble, el gran pacto de la corona que se hace y quién es Oya en la vida de Ogún. Esas cosas hoy no están sucediendo en mi religión. Quiere decir que el poder de consagrar a Ogún no está bien identificado. Y si el poder del culto de Ogún no está bien identificado, finalmente vamos a recibir en esos llamados, en esos chivos y en esa cantidad de caracoles, la ona que nos pueden dar. En los banichecún, la pérdida, la violencia, el vientre inflamado, que de eso estamos sobrados. De eso estamos sobrados porque Ogundameyi nos deja ver a nosotros que para nosotros poder tirar el Dilogún Dogún detrás de la puerta para hacer una llamada, Obatalá tiene que saber que ya se montó un fundamento. Obatalá tiene que saber que ya se partió la diferencia. Obatalá tiene que saber que ese fundamento cuando se montó, ya la madrina tuvo que sacarlo ya para hacer una corona doble que vive en Oya para quitarle la maldición Ogún, para que finalmente sepa el mundo que Oya y Ogún es la misma cosa y el asentamiento del herido Ogún y del herido Oya es lo mismo. Y hoy ustedes no quieren hacer pacto, los consagran malditos, dan un caracol a cualquiera, ustedes no le pueden dar el caracol a Ogún. Si el propietario hijo de Ogún para tirar ese Dilogún, primero tiene que ser en presencia para con Oya, funcionar sobre el culto del caldero, la herramental doble que lleva el secreto, y las botasas del fundamento van separadas para la monta del alerí. Pero no monten más Ogún con la otá, ni monten nada. Te dejan ver el hinché que vive dentro de Ochosi por el pacto con Ogún y como se montó Ogún. Como el babalao monta un hinché para que el hijo de Ochosi no entre en circunstancias. Y como mucho más para adelante, en el orden Ogún Dalamazá, que ya viene Osameyi hablando atrás, se van a dar cuenta cómo ya aquí Ogún y Ochosi empezaron a caer en la disciplina para en Ogún Dalamazá, en Osameyi y Ogún les regalen su moludo. Como Ogún y Ochosi no se separan. No solamente Ogún Dalamazá, Ogún Daeyi, el dueño de Ogunda, te lo va a dejar ver. Y el dueño de Osá te lo va a dejar ver. Y Ogunda y Osá te van a decir que no hay forma de que estos ceremoniales se hagan separados y que estos ceremoniales se vayan de la conducta, porque Ogún alteró todo el proceso, Enchu no se definió, Osun sin querer fue víctima de Enchu, y ya aquí en Osá y en Ogunda nos van a dejar ver el potencial de Ochosi en la tierra, el potencial de Ochosi como Islas Bata en el mar, quién es el pescado, quién es Orun y cómo lo amó Ogundaeyi, se jura en Orun, diferente a todo el mundo, con el poder de Orun y de Islas Bata, el poder de Orun y de Ochosi. Y nos van a entregar el cazador más rápido del mundo, Ochosi, que se unió con Ogún para aliviantar la problemática, ya que Ogún para poder comer tenía la sentencia de no poder degollar. Y porque en Ogundameyi la casa se retira, todo se retira y Ochosi empieza a hacer el bastón de Ogún. Entonces me pregunto yo, ¿cómo están ustedes coronando Ogún? ¿Qué hacen con Ogún? Dice los de un Ogundameyi. Ya esto es una conversación para mis santeras. Esto yo lo defino para mis santeras. No pueden hacer eso. Quedó claro en el orden Ogundameyi. No lo permitió Batalá Yeku Yeku, o Batalá Yeku Yeku, o Batalá Femin. Y como si fuera poco, el orden Ogundameyi te da el potencial de quién es Odúa desde la parte de la medicina. El equilibrio y la contrariedad de Ogún. Entra a jugar, se mete en la tierra ocha y le regala la tierra ocha, o Batalá Yeku Yeku. Femenino se le puede hacer a los hijos de Odúa. O Batalá Orizaye, femenino, Ogundameyi, se le puede hacer a los hijos de Odúa. O Batalá Oshanla, se le puede hacer
a los hijos de Odudúa. Y todo esto no es para que ustedes nos hagan un favor a nosotros. Esto es para que Odudúa le lleve a la tierra 8 a ustedes y le quite la calentura de Aggadá y de Ogunda que quedó en el Odun Ogundameyi. ¿Y por qué el hombre que tiene Chogun no le puede faltar los Odudúa? ¿Y por qué la santera que vaya a hacer Ogun tiene que ir al culto de Odudúa a hacerse voz? Porque Ogun desmiembra a su madre, la mata y la ultraja. Y entonces hoy tiran caracoles, y tiran caracoles, y tiran caracoles, y tiran caracoles. Pero Ogundameyi nos va a dejar ver a nosotros infinidades de cosas que hoy están pasando en nuestra religión a conciencia y con errores, como lo de Ogun, como lo de Ochosi, como lo de Echu, el pronunciar de los Obatalá que Odudúa le regaló a la tierra Ocha para quitarle el potencial de la maldición que se hacía en el Obatalá que vive en el oxígeno, que es quien no permite que se pronuncie la palabra Ogundameyi. ¿Cómo me van a decir a mí que Obatalá le da bendición si para consagrar a sus hijos ustedes tienen que hacer 20,000 murumacas? Y todavía me dicen a mí que hay un documento que obliga que el babalao tiene que ir a coger el caracol de Ogún para coger el cuchillo de Ifá. ¿Qué falta de respeto son de verdad, caballeros? ¿Qué nivel de falta de respeto, brother? Coño, lean Ogundameyi. Lean este Odun Ogundameyi para que alguien me pueda hablar a mí de la historia del cuchillo. Para que alguien acabe de entender que Ogún tiene maldición en el pinaldo, en el cuchillo, en el nacimiento, en la vida. Y cómo Ogún tuvo que pagar Ifá 2 veces para poder quitarse la maldición. El procesar de la iniciación y el procesar de Obecaco Anardo, que ya va a aparecer en Osameyi, aunque se lo judiquen Ogundameyi, para después decirle ustedes que su pinaldo sí existe. Pero lo que más existe aquí es maldiciones. Eso es lo que más existe aquí. Por eso se privan de estas cosas para que no las arrastren. Y quiere decir que esta parte que me está dejando ver a mí Ogundameyi, así yo la quiero hablar global para el mundo, yo no la voy a distorsionar. Yo no la voy a cambiar para que no se me equivoquen. Esto es al pan pan y al vino vino. Eso es lo que Ogún pone en el plano terrenal. Eso es lo que alerta Ogundameyi. Eso no es lo que está pasando en la tierra Ocha. Ese no es el concilio de mis bases. Ese no es el concilio de la distinción del caracol de Ogún que están entregando. Yo no he visto Ogún consagrado. No quieren ir al pie de Ifá. No quieren darle la ya. No quieren preparar la corona con Oyá. No montan el osum de cobre. No hacen los esboces. Ni finalmente todo el secreto que se hace con Oyá, que no lo hay por qué hablar aquí, para que Ogún nazca. Y como Oyá y Ogún sinceramente son en los patrones los que más parto tienen para poder hacer la diferencia. Viceversa Ogún con Oyá, para que Oyá viva sobre su tranquilidad. Pero yo veo las iniciaciones de Ogún hoy y el caldero no está en nada. Yo veo las iniciaciones del culto de Ogún Oyá y se comieron las antesalas. Yo veo el esbo por Ogundameyi para quitar la maldición de Ogún, no lo hacen. Yo lo que veo nada más es lavar caracol y tirar. Lavar caracol y tirar. Lavar caracol y tirar. Lavar caracol y tirar. Si está enferma, recibe el caracol de Ogún para que vaya para el médico. Pero si el médico es Obani Chekun, familia, Ogún no te va a librar del médico. Ogún va a hacer el bo para que tú no llegues al médico y se pronuncia por mediación de los grandes poderes de Ifá en Ogundameyi. Pero si usted es hijo de Ogún y a usted le hace falta salir de sus calamidades, no las busque en Ogún, familia. Haga el bo con Oyá, monte la doble corona que llevo Oyá, viva con Oyá correctamente y échele todo a la penitencia Oyá. Quien no lo va a permitir que Ogún le desangre la vida a usted. Pero no entiendo. Hoy no entiendo, hoy este caracol anda regado por todos lados. El hijo de Ogún lo puede hacer cualquiera, ya no son Osvaldo Ogún. Todo el mundo dice que el que mata en la matanza es Ogún. Ogún es el cuchillo. La acción de cortar, esa acción tiene un precio. Ese precio nace en el Odun Ogundaquete. Y ese precio lo tenemos que pagar nosotros. Y esa maldición viene de que Obatalá maldijo Ogún en el Odun Ogundameyi. El potencial de Ogún, la disciplina de Ogún y cómo Obatalá fue el que maldijo a Ogundameyi. Y partió todas las diferencias que habían, del desagravio, la bronca, la violencia, la problemática. Y lean el Odun Ogundameyi para que vea que no es un Obatalá regular. Es un Obatalá que no se puede ni coronar, ni apaciguar, ni endulzar porque vive en la atmósfera.
es una maldición. Otonowa. Entonces no tiren más un caracol así, caballero. Dejen ese caracol para que se pronuncien sus hijos. Dejen ese caracol para que Ogún hable para con sus hijos. Para que Batalá permita que ese pronunciar sea en el hijo de Ogún. Pero no que el hijo de Ogún se pronuncie con todo el mundo, porque él no se puede ni pronunciar. Entonces aquí hay que prestar mucha atención a las cosas que están pasando y Ogundameyi nos los deja ver. Ogundameyi nos deja ver diferentes tipos de circunstancias. Ogundameyi nos va a dejar ver el proceder completo de la disciplina de los pactos de Odudúa. Ogundameyi nos va a dejar ver cómo la medicina entró, cómo Inle funcionó, cómo los grandes poderes de Egun funcionaron, cómo Odudúa funcionó, cómo Chanla es de Odudúa, cómo Rizaye es de Odudúa, cómo Yeku es de Odudúa, cómo Alagema, que es Okuní o funciona sobre los dos panteones, es de Odudúa. Y hoy me preguntan a mí que no saben qué hacer con Odudúa. Y nada más le basta de que yo le ponga el camino de Irete Sucancola con los 3 alboranes. Ese camino implica la cortina que se pone y un paso para con Ochanlá. Pero ese camino también no habla con Yeku. Ogundameyi aparece Yeku. Agema aparece en Ogundameyi. Y diferentes pactos que nos dejan a nosotros los babalaos que hemos tratado o hemos estudiado nuestra religión, a nosotros a veces nos dejan sin llevar este voz, nos dejan sin funcionar este voz, porque determina una persona hablar de rama, de tonar un esto que no tiene respuesta para estas palabras, ni mucho menos cuando yo le pongo el Odun Ogundameyi, tienen respuestas para dar. Y ese desacople se hace hoy en la Tierra Ocha y a mí no me pueden decir que no. Y esto no me interesa hoy ni el coronavirus, ni me interesa nada. Esto me interesa Ogundameyi, que sí está haciendo un coronavirus fuertísimo en mi religión, porque estas consagraciones se desconocen y aparecen en el Odun Ogundameyi. ¿Cómo me van a decir a mí que esto hay que tener un papel? Eso lo sabe cualquier babalao que lea Ogundameyi. Pero cada vez que un hermano mío quiere ponerlo, ustedes hablan de la rama. ¿De qué rama? Sí, por eso le hablé de los 16 Meyi, para que se me queden sin rama. Esta vez les voy a dejar como bien dice Ifá, hoja del árbol caído, juguete del viento será. Por más que lo poden, retoña, es todo. Y sabía que iban a haber cambios. Se dejó ver en cada pasaje sus cambios. Se dejó ver en cada pasaje la violencia. Ya no alistaron a la guerra. Ya no alistaron a la violencia. Ya Ogún no determina tener determinación. Ya Yemayá tiene que tomar parte en el asunto. Ya Odudúa hace por primera vez la entrada en la tierra Ogundameyi con carácter de enseñarle al mundo que van a haber hombres que no adivinan, pero que tienen un don de sanidad y curación. Los médicos profesionales se deben. Esa gente se deben. La carrera de un médico es de vida como la de un sacerdote, porque la vida de una persona no puede estar en número. La vida de una persona no puede estar en el tiempo de un reloj. La vida de una persona no puede estar en un appointment. La vida de una persona no puede estar en que tienes que esperarte porque hay que esperar porque tiene que hacer sus cosas. Dice el Odun Ogundameyi que el médico se debe a que no se muera el enfermo. Y hoy es con medicina que salen del laboratorio. Dice Ogundameyi que el médico de salida tiene la gran protección de Odudúa, y por qué la persona que sea Ogundameyi en su carrera profesional trabaja en la medicina deba de recibir Odudúa para hacer los grandes pactos que nacen con Ogundameyi, para en Obani Chekun, por mediación de raíces, de vitaminas y circunstancias creadas por diferentes tipos de unificaciones, se haga un medicamento para la salvedad. Pero el médico original dice que tiene que tener las manos benditas. Y hoy es una carrera que la hacen por interés. Hoy es una carrera que la hacen por dinero. Caballero, la persona que se alinea en las tropas de ponerse una bata blanca, lo primero que tiene que tener es conciencia y bendición en sus manos a la altura de un sacerdote. Porque entre la conciencia y las manos, cuando se hacen en un alma que se está despidiendo en el mundo y quien lleva la ventaja es Iku en el Odun Ofun Meyi, usted tiene que saber quién es usted. O un principiante de una carrera que también está deterioradísima, o un hombre que se debe
a ser millonario en bendiciones, porque la vida de un ser humano se hace en su disciplina, en su rapidez, en sus manos y en su conciencia. Eso nos lo deja ver los Gundamey. Y el culto a la salud está deteriorado en conceptos, deteriorado en medicamentos, deteriorado en ayudas humanitarias, deteriorado en corazón. No son todos, pero sí son la mayoría. Entonces, ¿cuántas cosas yo no veo? Orula me está diciendo quién tiene la culpa. Y ustedes o los desertores de esta religión dicen que la culpa la tenemos nosotros. ¿Cómo yo puedo tener culpa de esta conciencia? Si yo sé. Que hoy hayas interpretado los 16 Mei, se están enterando ahora, pero los 16 Mei vienen desde hace mucho tiempo. Y después que nosotros nos estamos pronunciando aquí, si no hacemos un cambio de conciencia, esto va a continuar y las nuevas generaciones nos van a seguir diciendo brujeros. Y las nuevas generaciones nos van a seguir diciendo que nuestro país está muerto de hambre porque no lo salvamos. Estos países no lo mata ninguna religión. Estos países lo mata la conducta del ser humano, que según la gente dice que tiene que arrepentirse ante Dios. Y ya que hay escritura que hasta Dios, cuando llegó al cielo, tuvo que arrepentirse. Entonces vamos a mirar qué tan profunda es la disciplina de los palos, las bolas, de dónde viene esto, y avecinia, que no se lo olvide. Porque aquí yo le estoy reconstruyendo muchas cosas. Por dónde pasó, dónde vino, dónde se vendieron, dónde apareció por primera vez por un écuele, cómo el poder de adivinación cambió de Inquín a Épele. ¿Cuántas cosas nosotros estamos viendo aquí? Nosotros estamos haciendo un trabajo de arqueología tan grande, tan grande, tan grande, y estamos siendo pero tan chismosos por culpa de mi reconstrucción de los Mei, que cada vez que damos cincel y tumbamos una piedra, finalmente nosotros descubrimos una mentira. Es una mentira una detrás de otra y una detrás de otra, y quién tiene la culpa y quién tiene la culpa. ¿De verdad ustedes creen que aquí el problema es Lillán y Fa? ¿De verdad que usted cree que aquí que falta un pollo? No, yo estoy enfocando esto para el mundo. Yo no veo futuro en el cambio de los seres humanos si no quieren cambiar. Yo no veo futuro y ayuda en si no nos citamos. Yo no veo futuro a poder coger un libro, todos mis hermanos de Ifá, y en su familia darle este tipo de conocimientos, de conciencia, que esto no es para un esbozo, esto no es para ganarse 2,000 pesos, esto es para que no se pierda el legado tuyo, que también hay que hacerlo, brother. Todos no son 5,000 pesos en el bolsillo, todo no es representar Ifá. Vivir con tu legado es bueno, porque tú tienes que estar consciente que si usted vive correctamente, si no le faltan 3 kilos, si el niño se salva, si la embarazada pare, y si un gran problema de determinación, de una bronca total, con un buen consejo, usted vuelve 2 enemigos, los mejores amigos. Por favor, si usted cree que eso no hay que cuidarlo, entonces usted va a tener serios problemas, porque por el camino posiblemente muerto sea usted, el del problema sea usted, y todo sea por salir a la calle a buscar esos 5,000 pesos para echárselo en el bolsillo bajo un nivel de violencia que ya no creen ni en Orula. Por si todo esto está expuesto, todo esto está hablado. Estas son las raíces amargas de un sacerdote de Ifá. El beneficio, el regocijo de tener su gente que le haga caso. El beneficio de que estas conversaciones les salve el alma al que ya no creen esto. El beneficio con que no me paguen nada ni me den nada porque no me hace falta nada. Ustedes sepan que esta religión es lindísima y que aquí sí hay respuesta para todo, y que una pregunta se le puede hacer a una persona. Una duda se le puede hacer a un religioso. Pero el debatir un concilio religioso con nosotros, con la preparación esta que nosotros tenemos, es una falta de respeto. Y entonces o se callan como se callaron mis ancestros, o hablan como yo estoy hablando y me faltan como me han faltado los que no tienen ni el principio de lo que yo estoy exponiendo. O por raíces, o por linaje, o por Ferminita Gómez, o porque me da la gana, o porque en mi casa la hago yo, o porque si no me creen, ¿por qué lo pongo yo? O qué más lindo. Ustedes son unos artistas de esta teleserie. Ustedes no son la teleserie. Ustedes son unos personajes de esta serie. Y esta serie tiene diferentes personajes.
Y cada personaje tomó sus determinaciones. Y los personajes que yo estoy viendo hoy son los más enanos de todas las teleseries, porque en esta teleserie habla hasta el apóstol Jesucristo. Hablan los apóstoles con grandes conocimientos y habla la disciplina de lo que otorga una reconstrucción mundial, de cómo el poder de adivinación otorgó no permitir que colapsara cuando todos estos artistas de la teleserie empezaron a sacar para el mundo los problemas de la confusión de las bendiciones de esta teleserie. Y esto es lo que yo estoy viendo. Muchos artistas funcionando en una teleserie y todo el mundo quiere ganarse el Grammy. Aquí no se va a ganar el Grammy porque esta teleserie, para que se gane un Grammy, tiene que ser un Grammy reconocido por el mundo entero, porque nadie quiere reconocer los valores de nadie. Como único el Grammy va a virar y va a brillar es que todos sepamos a lo que nos debemos. Y cuando me hablen de religión, aprendan de Ifá. Cuando me hablen de religión, aprendan de la Ocha. Cuando me hablen de religión, aprendan del catolicismo. Cuando me hablen de religión, aprendan de los musulmanes. Cuando me hablen de religión, háblenme de todo en lo que ustedes creen. Pero cuando me vayan a hablar de realidad, sin mito, sin mentira, sin falacia, sin no llegar al final de las cosas con una exactitud como la que estamos hablando, que hasta el mínimo pronunciar del aire que respira y de la hormiga que camina aparece como Ifá, entonces no me hablen de religión. Háblenme de obligaciones de un sacerdote al cual tiene las líneas de todas las creencias, todos los detonares, todos los cultos y los panteones que se derivan en todos los signos con la presencia de nosotros. Entonces no nos digan más lo que podemos y lo que no podemos, que los que no pueden hacer nada son los que no son titulares de estas literaturas, de estos conocimientos, y bastante ustedes me han vetado a muchos hermanos que no tienen respuesta para darle a ustedes. Respóndanle a los 16 medios de Ifá, que son los que nos defienden a nosotros. No me hagan caso a mí, yo soy uno más. Miren a ver si ustedes le pueden ganar a nuestra literatura. Y esta no es de Elpidio Cárdenas, esta no es de Tata Gaitán, como yo he dicho. Esto no es de Cambio, esto no es de Rama. Esta literatura la tuvo en la mano el Leonido Yo. Esta literatura la tuvo en la mano la gente de Abesinia. Esta literatura la tuvo en mano el culto a los faraones. Esta literatura la tuvo en las manos el gran poder del Vaticano, porque se expresa el proceder como lo estoy pudiendo. Los musulmanes conocen de esta literatura y nuestras literaturas han sido quemadas, apagadas, ultrajadas y finalmente han dejado en la calle de 14 a 7 y de 7 a 72. ¿Cómo ustedes me pueden decir a mí semejantes cosas si de salida yo sé que literatura más fuerte que esta no hay? Que la entra. Mire, familia, es muy difícil que el ser humano no le haya sacado provecho a una religión que dice que es blanco y es blanco. Es muy difícil que el ser humano no le haya sacado provecho a una religión que si dice que va a llover, va a llover. Cuando le han sacado provecho a religiones que no tienen respuestas, que tienen resignaciones por creencias, por mitos, por cansancio y finalmente por desplomes. Pero no brindan la verdad, brindan el lucro y el desespero. ¿Ustedes creen que en el 2020 no hay personas que saben lo que yo estoy hablando? ¿Ustedes creen que en el Vaticano no saben lo que yo estoy hablando? Busque qué cosa es Abesinia. ¿Ustedes creen que en todo el culto a Onicán y al culto de los faraones y a todo lo que arrastra desde Abesinia, y como mismo yo he dicho que aquí nadie sabe de dónde se llevaron a Jesús hasta los 33 años, ya estamos metidos en Abesinia, los grandes poderes del Mesías, de donde viene el Écuele y de donde viene todo? Familia, ¿ustedes piensan que con esta ellos no la hubiesen podido robar a nivel mundial? Ustedes se piensan que esto ellos no lo podían haber desaparecido, que no tenían tiempo. Ustedes se piensan que no pudieron poner una persona blanquita que no hablara de los Meiji, que no hablara de nada y que dentro de un cuarto tuviera 21 inquines para adivinar. Familia, con esta nadie quiere funcionar porque con esta no se puede lucrar. El que lucra se muere. El que roba, le roban. El que es más profeta vive una vida de calamidades. Entonces tiene una responsabilidad tan grande que con ella no se puede lucrar. Entonces vamos a fulminarla. Vamos a desaparecerla.
Pero ¿por qué la quieren desaparecer? Si ahora yo me monto en un avión y voy al Vaticano con mis 21 inquines y atiendo IFA y le digo a este señor cuáles son sus calamidades, y yo voy al Vaticano, me siento delante de este señor y este señor lo que me puede dar a mí es un consejo. Este señor no puede darme más a mí más nada. Entonces yo dudo mucho que estos grandes mesías citados al mundo no sepan de lo que yo estoy hablando. Y si no hemos llegado a élites grandes, es porque la tienen silenciada. Y si no se las ponen en una iglesia, es porque no le van a enseñar, así con transparencia, a vivir como seres humanos. Vivan como católicos y oren como religiosos. Aprendan a decir buenos días. Disciplínense. Pónganse el collar cuando se lo tienen que poner y maten el chivo cuando lo tengan que matar. Hagan de sus dones y únanlo con sus buenas acciones. Escondan IFA y no lo dejen que el mundo vea más. Y una vez al año adivinen y desaparezcan IFA y quítenle la incógnita al mundo de que IFA no existe. Para que tú veas como el mundo detrás de una buena disciplina, de una sotana blanca, que es lo que tenemos, con un pronunciar de inquín, como cuando se paren ahí, son hombres con fe, con vista larga y con futuro. Me van a decir a mí que el Vaticano no sabe que IFA existe. Me van a decir a mí que las líneas de IFA del Vaticano no saben y la gran escritura, el culto de IFA, ellos no lo saben. Me van a decir a mí que los musulmanes no conocen IFA. Yo creo que los únicos que no conocen IFA son las nuevas generaciones nigerianas, brother. Porque mi generación cree esto. Mi generación finalmente cree esto. Pero esta gente nueva no saben. No saben, perdieron mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y como el lucro fue tan grande, hay demasiado dinero. Por eso yo se lo digo a mi hermano Wander. Es muy difícil la corona que usted lleva, hermano. Es muy difícil enseñarle al mundo que el poder de adivinación lo tiene IFA. Y es muy difícil enseñarle al mundo que el poder de salvación lo tiene IFA. ¿Por qué? Porque lo vendieron desde hace mucho tiempo. Y lo silenciaron. Y lo cambiaron por cruces de plata, por doctrinas, por seguimiento y por cosas cristianas. Y yo no quiero hablar de eso. Pero en Ogundamey nos revelan el ejército de la escafandra con el escudo y los cruzados. Los primeros que se decepcionaron del culto del catolicismo. ¿Por qué eso es Ogundamey? Porque aquí todo el que tiene Ogundamey tiene una armadura arriba de Ogun y en la UO Ogundamey no le puede faltar una armadura con una cruz. Esto es Ogundamey y el culto a los cruzados que cuidaban el potencial fémino que se ha sido escondido en la vida de los reyes, al cual sinceramente dijeron que era por el bienestar de la vida. Y esos mismos cruzados por el camino, en su espada había tanta sangre que es Ogundamey, que se miraron a la cara y dijo que un dios no podía llenar una espada de sangre. Y fueron los primeros que se robaron los secretos, se llevaron la verdad, eran quienes defendían la parte buena del catolicismo y lo que le dijeron al mundo, que la vida católica era una vida bien complicada, donde no había visto religión en el mundo, que había que llenar la espada más de sangre que los católicos. Ogundamey, la armadura, los cruzados, Abesinia, el apóstol y todo lo que ustedes me están diciendo a mí que en mi religión no existe. Lo que hay es que buscar los caminos porque ahí va la armadura. Y lo que hay es que buscar el camino de Abesinia, de Lepuel. Y lo que hay que buscar es el camino del tiempo que de nuestro apóstol estuvo desaparecido hasta los 33 años. Y lo que hay es que buscar el camino del deterioro final de quiénes son los cruzados, qué es la espada, qué cosa es Ogundamey y los ejércitos y la guerra, y cómo Changó y Ogún vinieron a ese culto y todo lo que pasó en ese tiempo, tanta sangre que corrió y el culto al catolicismo y cómo en Abesinia hicieron las mayores adivinaciones para el gran Mesías de nosotros. Esas cosas en Ogundamey hoy no les ponen. Esas son las que yo hablo para el mundo. Esas no son las que yo hablo en una estera. Esas no son las que yo hablo en una letra del año. Esa es la que yo le digo a usted, que yo sé el compromiso que hay, hasta donde hay, por donde vamos. Y yo no sé por qué yo le digo esto a usted. Pero si nosotros no cambiamos, ya esta vez ni el catolicismo va a tener fuerza. Ya aquí nada está cogiendo fuerza. Y si aquí no hacen un orden sobre la responsabilidad y quitan las conveniencias, futuramente no van a quedar ni fa, ni musulmanes, ni católicos, y vamos a vivir a la buena de Dios. Y dice Lord Don Oberoso
que lo que él está mirando no le está gustando. Entonces vamos a ver. O empiecen a pronunciarse de esta forma así en la letra del año. Hablen y fa sin tapujo. El mundo está loco por escuchar y el mundo está loco por hablar. El mundo está loco por saber de que no lo engañen más. Y el que no quiera venir a esta religión a matar un pollo, que no venga. El que no se quiere iniciar, que no se inicie. Pero déjenle entender al mundo que el que le gusta escuchar la verdad, que escuche y fa. Porque aquí, sin matar un pollo, suceden todas las reacciones. Y allá afuera hay muchos hombres que les gusta estudiar. Y allá afuera hay muchos hombres que les gusta saber. Y allá afuera hay muchos hombres que hasta los otros días pensaban que ser babalao era tener un collar, un ID y ir a comprar un pollo. No, el ser babalao es sentarse en una mesa a estudiar para que nadie lo engañe y con una lupa saber lo que pasa en el exterior, cómo pasa, y no permitir que te pongan pluma, ni un papa, ni un cura, ni un oní, ni un rey. Porque dentro de los 16 Medifá está el proceder de todas estas personas que detrás de sus túnicas no se exponen como me estoy exponiendo yo, ni como mis hermanos, ni como nos tenemos que exponer, porque hubieron tiempo que yo tampoco me expuse. Pero Ifá nos deja ver a nosotros todos. Ogundamey nos deja ver las cruzadas. Ogundamey nos deja ver el deterioro, la guerra, las municiones, la debacle, la ropa blanca y roja. Ogundamey nos deja ver la cruz, nos deja ver la armadura, nos deja ver los templarios, nos deja ver toda la efervescencia de la religión que más sangre derramó. Y hoy nos dicen a nosotros que nos arrepintamos. ¿Que nos arrepintamos de qué? Si nosotros nada más matamos pollo y gallo. Pollo y gallo. Y el que no estuviese con la palabra de Dios no podía vivir, sea mujer, niña y hombre. Y todo era por la iglesia. Quema, mata, me lo llevo y métete. Una cosa que se sigue con cariño, con afinidad y con decoro, no lleva un ejército. Y el ejército más grande fue el ejército de los cruzados, Ogundamey. Y la decepción más grande fue su ejército. Sus espadas las encajaron y la iglesia empezó a hacer un cambio y a cazar a todos estos hombres que sabían la verdad de todas las trampas. Eso es Ifá, Ogundamey y Enifá. Los complot, la guerra, la mentira y el gastar alma. Me van a decir a mí que mi religión es la que es mala. Mi religión no ha hecho daño desde que yo la estoy hablando. Lo único que ha hecho mi religión es venderse. Esa es la cruz que tenemos nosotros, que no hemos vendido por 3 kilos. Pero no hemos matado a nadie. No tenemos récord de sanguinario. No hemos cerrado aldea para darle candela a nadie. Y en nuestras líneas de escritura, nada más hay líneas de dioses, santos, deidades, creación, amor, cariño al prójimo. Y no es esto que está sucediendo ahora, pero en la literatura de ustedes hay una cantidad de sangre del carajo derramada. Entonces no me digan a mí que yo estoy satanizado. Porque yo estudio Ifá. Y Ogundamey me deja ver eso a nivel mundial. Y hoy sigue pasando, pero como dice Osamey, amigo mata amigo, callado y zorramente. Eso no lo va a dejar ver mañana Osamey, cómo colapsamos del hambre, la carencia, la necesidad, las circunstancias y los problemas. Y Ogún nos ayudó a poder comer y alimentarnos. Cómo llegó allí para comer, cómo llegó allí para salvarlo, cómo llegó allí para que ese cuchillo y esa forma de trozar y de cortar se volviera en comida, en sentarnos y brindar con vino, porque nace la casa, la alimentación, y como si el ser humano se alimenta con carne y con herán, y como en Osamey la disciplina de la colección y el recolectar viandas y frutos llevó a la carencia y a la necesidad. Ya vamos a estar metidos en las grandes necesidades que dice Osamey, las grandes riquezas, y cómo se llega a la pobreza tan grande. Y hay momentos en el mundo que hay un hombre comiéndose un plato de $1.000.000, botando la mitad, y en la esquina hay una mujer prostituyéndose porque no tiene un plato de comida para darse a su hijo. Eso es Osamey y mañana lo vamos a estar hablando. Entonces, ¿cuántos detonantes hay aquí? ¿Cuál es el equilibrio que está bien? ¿Qué nos ha brindado al mundo? ¿Cuál es la culpa de Dios? ¿Cuál es la culpa de Orula?
La culpa la tiene la cantidad de mentiras que han querido ocultar. Y si ustedes piensan que mi religión no ha llegado a una iglesia, ni al Vaticano, ni a un templo, usted sabe por qué no ha llegado. Porque con la verdad no se puede lucrar. Porque cuando la verdad llega, la mentira se abochorna y se va. Y si el mundo lo llenan de come mierda como yo, así diciendo la verdad, entonces finalmente ni se puede pasar el rastrillo, ni se puede seguir robando, ni se puede hacer nada, porque la verdad no tiene precio. Y en cuanto cambie, el lesbo vale muy poquitico, porque ya entramos en conciencia. Se acabó el lucro, familia. Pero mi religión, yo le digo a usted, que ni se parte, ni se joroba, ni tiene las manos llenas de sangre, como la historia de los cruzados. Es un día hoy a cuando no puedo seguir hablando, lo quiero mucho por Ogundamey. Es un orden de guerra, detonó la guerra, detonaron todos estos caminos que no los quería hablar, pero aparecen en Ogundamey por el camino de la armadura, detonaron de dónde viene el eco, le detonamos quiénes somos. Los quiero a todos. Hoy es un día al cual yo les vuelvo a repetir a ustedes, a la Iború, a la Iboya y a la Iboche, mujeres son lo máximo. Ustedes son lo más grande, Corula no ha dado. En toda esta historia de los cruzados, el Cali no era más nada que el sacrificio de la mujer. La mujer es el secreto más grande que nosotros tenemos, lo tenemos que resguardar, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que querer. Pero van a ver qué lectura como la de los 16 Mei para ustedes nueva. Pero en todos estos lugares, al cual dicen que no creen en esta religión, lo que son muy inteligentes. Ellos creen en la mentira para el mundo. Para ellos sí tienen estas escrituras. O busquen el libro antiguo, desde el principio, cuando se escribió por raciocinio de los reyes más ricos, que eran los que iban haciendo la Biblia, porque la hicieron varias personas, para que vean que los únicos criterios que hay son de personas poderosas. Muy difícil encontrar un pasaje que lo haya escrito un miserable de la calle. El más miserable de ese libro fue el Mesías, porque el que más mal le fue en ese libro fue al Mesías. Miren qué clase más lindo ese libro de reflexión. ¿Esto es reflexión? Esto no es reflexión. Reflexión es no permitir que pase y evitarlo. El libro que habla de tantas calamidades y de tantos sacrificios para otorgar de que te perdonen. No sé cómo logran hacer un libro tan grueso, con tanto respeto, evitando que las personas realicen lo que deban de realizar y que todo el mundo fue capaz de probar, matar, ultrajar. Y no hemos hablado de los judíos. Esos vienen caminando por el camino ya. Los quiero mucho. Le mando muchas bendiciones. Que Orula le dé lo más grande que existe en el mundo. Que todo lo que Orula me pueda brindar a mí, si sinceramente le hace falta a otra persona. No que me lo lleve todo, pero sí lo comparto con cualquiera. Bendiciones para mi madre, para mi padre, para todas las personas. Y hínquense de rodillas con esta conciencia. Y pidan, familia, pidan, porque yo me voy a arrodillar a pedir por ustedes. Los quiero mucho.